La tormenta llegó sin aviso, como si la misma montaña hubiera decidido cerrarse al mundo. El viento rugía entre los pinos, arrastrando copos de nieve como cuchillas de cristal. Las ramas crujían, el cielo se ocultaba tras un velo blanco, y cada paso era una lucha contra la fuerza invisible del invierno. Alma apretó el abrigo contra su cuerpo, pero no era suficiente. Sus botas se hundían en la nieve espesa mientras trataba de encontrar el sendero que, minutos antes, parecía tan claro. Había venido como voluntaria, sí, pero nada la había preparado para esto. La Sierra Tarahumara era hermosa y brutal, sagrada y despiadada. Alma creía en el bien, creía que podía ayudar, pero esa fe temblaba ahora con cada ráfaga que la golpeaba en el rostro. Fue entonces cuando lo oyó. Al principio pensó que era el viento, un chillido agudo, un lamento entre las ramas, pero volvió a sonar, más suave, más humano. Alma se detuvo, el corazón martillando en el pecho. Giró sobre sus pasos. Lo escuchó de nuevo. Un sollozo, frágil, vivo. Dejó la mochila atrás y se internó entre los árboles, guiada solo por el sonido. Sus dedos estaban entumecidos, la respiración le quemaba los pulmones, pero lo encontró. Allí, bajo un tronco caído, cubierta de escarcha y apenas respirando, yacía una niña. Su piel estaba azulada, su ropa mojada y desgarrada. No podía tener más de 7 años. Sus ojos entrecerrados parecían suplicar sin palabras. Alma no pensó. Se arrodilló. La envolvió con su chaqueta y su cuerpo, frotando sus brazos, sus piernas, rogando en voz baja que resistiera. La levantó, aunque su cuerpo pesaba como si arrastrara toda la tristeza del mundo. Buscó desesperada algún refugio. Después de lo que pareció una eternidad, vio a lo lejos una cabaña abandonada, semioculta por la nieve. Forzó la puerta, la empujó con el hombro. Entró. Dentro, el aire era gélido, pero al menos estaban a salvo del viento. Alma encontró leña húmeda, un fósforo roto, una vieja estufa de hierro. Con dedos torpes, logró encender una chispa. El fuego creció lentamente, como si también tuviera miedo de morir. Colocó a la niña cerca del calor. Le quitó la ropa empapada, la cubrió con mantas rasgadas que encontró en un rincón. No sabía si estaba haciendo lo correcto. No sabía si llegaría ayuda. Solo sabía que no podía dejarla. Mientras la noche caía, Alma cantó una canción que su madre le había enseñado. No sabía por qué, pero sentía que el silencio debía romperse, que esa niña, perdida en la nieve, necesitaba algo más que calor. Necesitaba una promesa de que no estaba sola. Si te conmueven las historias de valentía y destino, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias increíbles. Aferrada a la niña, Alma no durmió. Escuchó el crujir del techo, los lamentos del viento. Pensó en su casa en la ciudad, en la rutina que había dejado atrás, y en cómo, en medio de la nada, había encontrado una razón para seguir. Porque a veces el destino no llega con fanfarrias, llega en forma de un llanto perdido en la nieve, y Alma, sin saberlo aún, acababa de cruzar el umbral de algo mucho más grande que ella. El fuego crepitaba con debilidad, pero era suficiente para mantener la esperanza encendida. Alma sostenía a la niña contra su pecho, intentando transferirle algo más que calor. Vida. Cada tanto le frotaba las manos, los pies, murmurando palabras que la propia Alma necesitaba creer. «Vas a estar bien, pequeña. Estás a salvo ahora». La niña no respondía. Su piel aún estaba fría y su respiración apenas perceptible. Alma no tenía instrumentos médicos, ni sueros, ni ayuda cercana. Solo tenía su instinto y una determinación feroz que no sabía de dónde venía. El tiempo avanzaba lento, como si el mundo entero se hubiera congelado junto con la montaña. Afuera, la tormenta seguía furiosa. Adentro, el fuego resistía, y con él, la promesa silenciosa de no rendirse. Los recuerdos comenzaron a filtrarse como humo por las grietas de su mente. Era inevitable. Estaba sola,
sin señal, sin compañía, con una niña a la que no conocía, pero que, de alguna manera, ya sentía parte de su alma. Pensó en su infancia, en los inviernos en los que deseó tener una madre que la abrazara así, en las veces que se escondió del frío, no solo el del clima, sino el de la indiferencia. Recordó la primera vez que quiso ser enfermera, no para sanar cuerpos, sino para curar almas. Una tos leve interrumpió sus pensamientos. La niña, sus párpados temblaban. Un sonido apenas audible salió de su boca. Alma se inclinó. ¿Puedes oírme? ¿Estás bien? La pequeña murmuró algo en un idioma que Alma no entendía. Sus ojos, ahora abiertos, eran oscuros y brillantes, como la tierra húmeda tras la lluvia. Habló de nuevo. Sonaba a una lengua antigua, cargada de símbolos que Alma no podía descifrar, pero el tono era claro. Agradecimiento. La niña la miraba como si hubiera visto un espíritu, como si no creyera que aún estaba viva. Alma le sonrió, conteniendo las lágrimas. No entiendo lo que dices, pero estás a salvo. Te prometo que cuidaré de ti. La abrazó más fuerte y sintió por primera vez que el calor comenzaba a regresar a ese pequeño cuerpo. Se quedó así, sin moverse, sin hablar, solo escuchando la respiración suave de la niña y el crujir de la madera quemándose. Afuera, el viento empezó a calmarse, como si la montaña también respirara aliviada. La noche fue larga. Alma no durmió, temiendo que si cerraba los ojos, la vida se escaparía otra vez de entre sus brazos. A veces cantaba, otras veces oraba, y a ratos simplemente miraba a la niña, preguntándose quién era, de dónde venía, qué había pasado para que terminara sola en ese bosque congelado. Cuando el alba comenzó a teñir el cielo de gris pálido, Alma supo que algo había cambiado. No solo afuera, sino dentro de ella. Ya no era una voluntaria cumpliendo una misión. Ya no era una mujer perdida buscando propósito. Había cruzado un umbral invisible, y lo que sentía ahora no era solo responsabilidad. Era vínculo. El fuego, aunque bajo, seguía vivo, igual que la niña, y algo le decía que ese encuentro no era casualidad. Cuando el sol se alzó entre las cumbres nevadas, Alma supo que debía encontrar ayuda. La niña, aunque mejor, seguía débil. No podía quedarse allí esperando. La envolvió en mantas, la cargó contra su pecho y salió de la cabaña, con pasos lentos pero decididos. La nieve crujía bajo sus pies, y el silencio de la montaña era denso, expectante. No caminó mucho. A lo lejos, entre los árboles, aparecieron figuras. Eran hombres vestidos con pieles gruesas, armados con arcos, lanzas y miradas duras. Alma se detuvo en seco. Sintió miedo, pero no retrocedió. Uno de los hombres alzó la mano. Otro apuntó una flecha, pero fue detenido con un gesto. El que parecía el líder se acercó despacio. «¿Quién eres?», preguntó en un español quebrado. «Me llamo Alma. Encontré a esta niña. Estaba sola, casi congelada. La salvé como pude». El hombre la miró largo rato. Luego miró a la niña, que abrió los ojos al reconocer los rostros. Murmuró algo en apache y extendió la mano hacia uno de ellos. El guerrero se arrodilló conmovido, habló rápido en su lengua, y los demás bajaron las armas. La escoltaron sin decir más, hasta un claro donde había chozas de madera, fuego encendido y ancianos sentados alrededor de un círculo. Los ojos la siguieron como cuchillas. No era bienvenida, lo sentía en cada paso. Una mujer mayor corrió hacia la niña, la abrazó con fuerza, llorando. Era la madre. El silencio se hizo profundo. Luego apareció un hombre alto, de rostro severo, con pinturas en la piel y plumas en el cabello. Su mirada era fuego contenido. «Soy Tasé, chamán de la tribu. Ella es Nayeli, mi hija. ¿Qué hiciste con ella?» Alma tragó saliva. «La encontré sola, congelada. Hice todo lo que pude para salvarla. ¿Por qué estaba sola? No lo sé. Solo la escuché llorar y fui hacia ella». Una traductora, joven, vestida con mantas color tierra, se acercó.
Hay quienes creen que la trajiste tú, que usaste brujería. Otros creen que eres un espíritu bueno. El clan está dividido. No soy bruja, soy enfermera. Vine a ayudar a las comunidades en la sierra. No busco hacer daño. Tasej la observó. Luego caminó en círculo, pensativo. Mi hija vive. Eso no puede ignorarse. Pero tampoco podemos ignorar los presagios. Esta tormenta, tu aparición, algo se ha movido. Los ancianos comenzaron a hablar entre ellos en apache. La madre de Nayeli la miraba con gratitud, pero sin acercarse. Alma se sintió juzgada, examinada, como si la estuvieran pesando con los ojos del alma. Un niño se acercó y le dio una flor seca. Fue el único gesto de calidez. Finalmente Taze habló de nuevo. Te quedas, no por confianza, por necesidad. La niña aún no habla, pero ha sobrevivido por ti. No podemos ignorarlo. No podemos correr el riesgo de equivocarnos. Alma asintió. No tenía otra opción. Pero dentro de sí algo ardía. No era ira ni miedo. Era algo más profundo. Una sensación de que todo esto era parte de algo que aún no entendía, pero que tenía que descubrir. El viento sopló entre los árboles como un suspiro antiguo. Las miradas no cesaban. La prueba no había terminado. Apenas comenzaba. Esa noche el fuego del consejo ardió hasta tarde. Los ancianos discutían en voz baja, mientras el resto de la tribu observaba en silencio. Alma permanecía sentada en el borde del círculo, rodeada por miradas que aún no decidían si eran curiosas, hostiles o agradecidas. Nayeli dormía junto a su madre, protegida por mantas y rezos. Fue entonces cuando una anciana se puso de pie. Su espalda era encorvada, pero su voz temblaba con una fuerza sagrada. Llevaba collares de hueso, plumas en las trenzas y ojos que parecían haber visto el inicio del tiempo. Se llamaba Sacua. Mucho antes de que tú llegaras, mujer de ciudad, dijo en español limpio, ya sabíamos de ti. Alma la miró con sorpresa. La tribu también. Sacua alzó la mano como si pidiera al viento que se detuviera. Mi abuela me habló de una visión, de una mujer de piel clara que llegaría en la nevada más cruel, que traería calor a un corazón congelado y despertaría a los espíritus dormidos. Esa mujer sería llamada Madre del Invierno, y su presencia anunciaría el cambio. Un murmullo recorrió el círculo. Algunos se inclinaron con respeto, otros fruncieron el ceño. Tasej se levantó. Las profecías son caminos inciertos. No debemos atarnos a ellas a ciegas, pero tampoco debemos ignorar los signos, replicó Sacua. El silencio volvió a instalarse. Finalmente, el chamán se volvió hacia Alma. Te quedas. Pero si de verdad estás unida a la niña, si de verdad los espíritus te han enviado, entonces lo demostrarás. La joven traductora explicó. Debes superar 3 pruebas de espíritu. No son físicas. Son desafíos del alma, del corazón, del vínculo con la vida. Alma no dudó. Acepto. El primer reto fue inmediato. Una epidemia leve había comenzado a propagarse por la aldea. Fiebres, tos, debilidad. Nada mortal aún, pero suficiente para asustar. Alma pidió ver a los enfermos. La llevaron a una choza donde 2 niños y un anciano temblaban bajo cobijas. No había medicamentos modernos. Solo raíces, infusiones y esperanza. Comenzó a trabajar. Lavó manos, ventiló espacios, hirvió agua. Usó sus conocimientos, pero también escuchó a las curanderas del lugar. Mezcló saberes no para imponer, sino para sumar. Aplicó paños fríos, dio masajes, recitó cuentos mientras los niños deliraban, y pasó las noches vigilando respiraciones. El segundo día, los síntomas comenzaron a ceder. Los ojos del anciano se abrieron con brillo, y uno de los niños pidió tortilla. Las mujeres que al principio la miraban con recelo, comenzaron a sentarse cerca de ella, a preguntarle cosas. Un niño le ofreció una piedra pintada, un regalo de protección. Pero no todo era aceptación. Algunos guerreros la miraban con desconfianza. Una mujer joven la acusó en voz alta de manipular a los niños. Dijo que la mujer blanca,
Había traído la enfermedad con su presencia. Sakwa intervino. La enfermedad no llegó con ella, pero la salud sí. Tase no habló, observaba, siempre observaba. Alma sabía que no bastaba con cuidar cuerpos, debía curar el miedo. Así que una noche encendió una fogata y comenzó a enseñar a los niños a lavarse las manos con ceniza y agua caliente. Lo hizo cantando, jugando. Pronto, las madres se unieron, luego algunos hombres, y por primera vez las risas rompieron el frío de la aldea. Sakwa la llamó a solas. «Vas bien, pero aún faltan 2 pruebas, y la siguiente será más profunda». Alma asintió. Sabía que la verdadera sanación recién comenzaba. La calma regresó a la tribu como una brisa tibia. Los enfermos se recuperaban, los niños volvían a jugar, y las noches ya no parecían tan largas. Pero Alma no se engañaba. Sabía que la prueba apenas comenzaba. El respeto ganado era frágil, y el silencio que rodeaba a Tase le recordaba que aún caminaba sobre hielo delgado. Una tarde, mientras Nayeli recogía flores secas cerca del río, Sakwa se le acercó con paso lento. Su voz fue baja, como un rezo. «Es hora del segundo reto. El Cerro del Viento te espera». Alma no respondió de inmediato. Había escuchado historias sobre ese lugar. Decían que allí habitaban los espíritus antiguos, que nadie subía sin ser llamado. Pero también sabía que negarse significaba romper el vínculo que apenas comenzaba a construir. «¿Qué debo hacer allá arriba?», preguntó. «Escuchar. A ti misma, al viento, a lo que has olvidado». Esa noche preparó una mochila con agua, un poco de pan seco y una manta. Nayeli quiso acompañarla, pero Alma la abrazó con ternura. «Volveré pronto, te lo prometo». El ascenso comenzó al amanecer. Los árboles parecían observarla. El aire era más denso, cargado de murmullos invisibles. Con cada paso, los pensamientos se agitaban como hojas secas en su mente. No era solo la montaña la que le imponía un peso. Era su pasado. Recordó la soledad en su infancia, la cama fría en aquel albergue donde pasó años, las veces que esperó en vano que su madre regresara, la voz de la directora diciéndole que algunas madres simplemente no pueden. Recordó cómo juró que, si alguna vez encontraba a alguien a quien amar, jamás lo abandonaría. El viento se volvió más fuerte. La cima estaba cerca. Alma cayó de rodillas frente a una piedra plana cubierta de líquenes. No sabía si era el lugar correcto, pero sentía que debía detenerse. Cerró los ojos. Entonces la vio. Una niña, descalza, de cabello negro enmarañado y ojos llenos de tristeza. La reconoció de inmediato. Era ella misma con 5 años. La pequeña no decía nada, solo la miraba. Detrás, una figura se alejaba entre la niebla. Su madre. «¿Por qué me dejaste?», susurró la niña. Alma sintió que el corazón se le rompía. Quiso responder, pero no tenía palabras. Entonces se acercó a esa imagen de su pasado y la abrazó. La sostuvo con fuerza. Lloró, no por la niña, por sí misma. Por todo lo que había callado, por todo lo que había enterrado bajo capas de responsabilidad y bondad. «No fue tu culpa», dijo temblando. «No lo merecías. Nunca lo mereciste». La niña se desvaneció lentamente, como polvo al viento. El silencio que quedó no era vacío, era paz. El sol comenzaba a caer cuando Alma descendió. Su cuerpo estaba cansado, pero su alma ligera. Al llegar al pie del cerro, encontró a Tase esperándola. No dijo nada, solo la miró por un largo rato. Finalmente asintió. Esa noche, por primera vez, alguien le ofreció un lugar junto al fuego del consejo. La montaña la había devuelto distinta. Alma no podía explicarlo con palabras, pero lo sentía en su andar, en la forma en que los árboles la saludaban con su sombra, en cómo la brisa parecía acariciar su rostro con un reconocimiento ancestral. El silencio ya no pesaba, ahora era compañía. Cuando regresó a la aldea, los niños la rodearon en silencio.
Uno de ellos, el más pequeño, le entregó una piedra con forma de corazón. No dijo nada. Solo sonrió. Esa noche Tazé convocó al consejo. Las mujeres mayores asintieron en cuanto Alma cruzó el círculo. La anciana Sakwa la observó con orgullo. Nadie preguntó qué había visto en la cima. No era necesario. Lo que había cambiado estaba claro en sus ojos. El chamán rompió el silencio. La segunda prueba ha sido cumplida. El viento la escuchó y no la expulsó. Eso solo ocurre cuando el espíritu está limpio. Alma se sentó junto al fuego. Nayeli corrió a abrazarla, sin miedo ni dudas. La madre de la niña, que hasta entonces la había observado desde la distancia, se acercó. Le ofreció pan de maíz y le tocó el rostro con la palma abierta. Fue un gesto simple, pero para Alma fue como un abrazo del mundo. Durante los días siguientes, participó de las tareas cotidianas con una nueva fuerza. Ayudó a moler maíz, a recoger leña, a secar raíces medicinales. Aprendía rápido, escuchaba más. Ya no era una visitante, era parte. Una noche, mientras tejía con las mujeres mayores, Alma escuchó una historia contada en voz baja. Hablaban de un hombre dormido, prisionero del invierno, que llevaba años sin despertar. Era el hermano de Tazé. Había enfermado tras una tormenta y desde entonces yacía inmóvil, respirando pero ausente. Nadie podía explicarlo. Los curanderos decían que su alma estaba perdida. Alma no dijo nada, pero algo se movió dentro de ella. Sintió una vibración, como un susurro antiguo que no venía de fuera, sino de lo profundo. No sabía si era intuición, fe o locura. Solo supo que debía hacer algo. Al día siguiente, pidió ver al hombre. Lo llevaron a una choza apartada, donde el silencio era más espeso que el aire. Allí estaba él, delgado, inmóvil, con el rostro sereno como si durmiera. Su pecho subía y bajaba lentamente. Alma se sentó a su lado. No habló, no tocó nada, solo observó. Tazé apareció en la puerta. No hemos logrado traerlo de vuelta, ni con cantos, ni con plantas, ni con fuego. ¿Puedo intentarlo? El chamán no respondió. Después de un largo silencio, asintió. Durante los días siguientes, Alma volvió cada tarde. Cantaba canciones suaves, hablaba de la tribu, de Nayeli, de los colores del cielo. Usaba aceites que las mujeres le enseñaron a preparar. Frotaba las manos del hombre, su pecho, su frente. Le hablaba como si pudiera oírla. Y una noche, mientras recitaba una historia que Sakwa le había contado de niña, el hombre movió un dedo. No fue un temblor involuntario, fue un gesto real. Tazé, que estaba cerca, cayó de rodillas. Lágrimas corrieron por su rostro, y el silencio se quebró con un suspiro colectivo. La madre del invierno había tocado algo que ni los ancestros habían logrado. El espíritu del durmiente había escuchado su voz. El dedo que se movió aquella noche fue como una grieta en el hielo eterno. Pequeña, casi imperceptible, pero suficiente para que el alma de la tribu comenzara a derretirse. El hombre, llamado Haske, llevaba años atrapado en ese sueño profundo. Ahora, por primera vez, sus párpados temblaban. Alma no celebró. Sabía que el despertar del cuerpo era apenas el primer paso. El alma aún tenía que decidir si quería regresar. Durante los días siguientes, se dedicó por completo a él. Le hablaba con dulzura, relatando los días, los juegos de los niños, las comidas compartidas. Le contaba historias que aprendía de los ancianos y le cantaba canciones que su madre le había susurrado cuando era pequeña. Las mujeres preparaban infusiones especiales, raíces que despertaban la memoria. Alma aplicaba compresas calientes, masajeaba con aceites y sobre todo permanecía allí, presente, con paciencia, como si el tiempo hubiera dejado de importar. Un amanecer, mientras el cielo apenas se encendía, Haske abrió los ojos. No habló, pero miró directo a Tazé, que estaba a su lado. Una lágrima rodó por su mejilla. Era suficiente. Estaba de vuelta.
La noticia se esparció como fuego en pasto seco. La aldea entera se reunió en el centro. Sacua levantó los brazos al cielo, murmurando palabras antiguas que solo los espíritus comprendían. Tase caminó hacia Alma. Sus ojos, que tantas veces la habían juzgado en silencio, ahora brillaban con respeto. Has devuelto un alma que ni los cantos ni los rituales pudieron alcanzar. Has tocado el tercer corazón, el del espíritu. Ya no hay duda. Sacua asintió. Eres la madre del invierno. No por la profecía, sino por lo que has hecho. El nombre no es un título. Es un reconocimiento del viento, del fuego y de la sangre. Las personas comenzaron a acercarse. Primero los niños, luego las mujeres y finalmente los hombres. Uno por uno, le tocaban los hombros, le ofrecían objetos pequeños, piedras, cintas, ramas sagradas. Era la forma en que la tribu decía, ahora eres una de nosotros. Nayeli la abrazó con fuerza. Tú me salvaste, mamá. La palabra la tomó por sorpresa. Nunca se la había dicho. Alma se arrodilló y la sostuvo con el alma entera. Tú me salvaste a mí primero. Esa noche hubo danza. Se encendieron 3 fogatas. La primera por los antepasados, la segunda por los vivos, la tercera por el renacimiento. Alma danzó con los niños, con las mujeres, y hasta Tase entonó un canto en su honor. Era la primera vez que lo hacía para alguien fuera de su linaje. Pero más allá del fuego, en un rincón apartado, Haske observaba en silencio. Sus ojos, aún cansados, la seguían con una mezcla de reverencia y gratitud. La montaña, en su inmovilidad sagrada, parecía sonreír. Esa noche, mientras todos dormían, Alma se quedó despierta mirando las estrellas. Sentía una paz que jamás había conocido. No era una visitante, no era una intrusa, era parte de algo ancestral, profundo, y por primera vez en su vida no buscaba un lugar donde pertenecer, lo había encontrado. Los días comenzaron a fluir con una cadencia nueva. Alma ya no era una visitante ni una figura extraña. Era una presencia cotidiana, respetada, incluso buscada. Las mujeres le pedían consejo para heridas leves. Los niños la seguían por la aldea como sombras curiosas y los ancianos la incluían en las conversaciones donde antes solo reinaba el silencio ritual. Había aprendido palabras en apache, modismos, canciones. Ya no necesitaba traducción constante. Entendía el lenguaje de los gestos, de los silencios, de la tierra. Nayeli, pegada a su costado, se convirtió en su puente y su raíz. La llamaba mamá con naturalidad, y Alma sentía que ese vínculo era más profundo que la sangre. El rito de la integración fue breve pero poderoso. Le pintaron el rostro con tierra roja y ceniza, símbolo de fuego y renacimiento. Le colocaron una túnica tejida por las mujeres del clan y una pluma de halcón, signo de visión y fortaleza. El círculo la reconoció no solo como madre del invierno, sino como hija del viento. Pero la paz no duró. Una mañana, Tase reunió a los líderes. Su rostro era piedra. Sostenía en sus manos una carta arrugada, escrita en español. Era una notificación del gobierno local. Una empresa minera había solicitado permiso para explorar los alrededores de la sierra. Incluían el Cerro Sagrado. Los murmullos se tornaron gritos. El Cerro del Viento no era solo geografía, era santuario, era espíritu. Tocarlo era una herida al alma colectiva. No lo permitiremos, dijo Tase, pero su voz era más miedo que furia. Alma tomó la carta. Leyó los sellos, los nombres, las fechas. Sabía cómo funcionaba el sistema. Sabía que esas decisiones se tomaban lejos, sin conocer, sin importar. Pero también sabía que podía hacer algo. Conozco personas, dijo, periodistas, organizaciones, médicos. Podemos hacer ruido. La tribu dudó. Una mujer sola contra una maquinaria tan grande. Pero ya habían aprendido a no subestimarla. Alma viajó al pueblo más cercano. Caminó horas, usó el teléfono público, envió correos, hizo llamadas, explicó, rogó, convenció. Al regresar, trajo consigo una promesa. Vendrían periodistas, activistas, defensores del territorio, y llegaron.
Drones sobrevolaron el cerro. Cámaras grabaron los rostros arrugados de los ancianos, los dibujos infantiles de Nayeli, los cantos de Sakwa. Alma se convirtió en portavoz. Con voz firme y el alma en la garganta, explicó lo que ese lugar significaba. No como recurso, como raíz. No estamos hablando de piedras, dijo frente a las cámaras. Hablamos de espíritus, de memoria, de vida. ¿Cuánto vale un santuario que no se puede reemplazar? Las redes sociales explotaron. Medios nacionales e internacionales se interesaron. La presión creció. Los ojos del país se volvieron hacia esa pequeña aldea escondida entre montañas. Tassé la miraba con algo que no era solo respeto, era fe. Una noche, el fuego del centro ardía alto. Sakwa se levantó lentamente y habló. Antes, no creíamos que alguien de fuera pudiera comprendernos, pero tú no viniste a explicar, viniste a escuchar, y por eso el fuego te responde. Le entregaron una vara tallada con símbolos. Era un bastón ceremonial. Solo lo recibían aquellos que hablaban con la voz de la comunidad. Alma lo sostuvo con las manos temblorosas. Entendía el honor y la carga. La batalla por la tierra no estaba ganada, pero ahora la tribu tenía voz, y esa voz ardía como llama viva. Los días siguientes estuvieron cargados de tensión. Aunque la presión mediática había detenido temporalmente el avance de la minera, el peligro seguía latente. El gobierno no había dado una respuesta definitiva, y el miedo a una represalia pesaba como sombra sobre cada conversación. Alma no descansaba. Coordinaba reuniones, redactaba cartas, asesoraba a los líderes de la tribu. Se convirtió en el puente entre los mundos, el ancestral y el moderno. A su lado, Nayeli no se despegaba. La niña, que antes casi no hablaba, ahora se expresaba con claridad y fuerza. Su vínculo era inquebrantable, pero entonces llegó la tormenta. Las nubes comenzaron a agruparse como ejércitos en el cielo. El viento, helado y furioso, anticipaba lo que estaba por venir. Las aves descendieron antes del anochecer y los perros aullaban sin cesar. Sakwa lo anunció en voz baja. El invierno ha despertado una vez más, pero esta vez pondrá a prueba nuestro espíritu. Era una nevada como ninguna otra. El frío se colaba por las paredes, los caminos desaparecieron bajo metros de nieve y el silencio se volvió total, cortado solo por el crujir del hielo y los quejidos del viento. Alma no se detuvo. Organizó refugios dentro de las chozas más seguras. Ordenó que los ancianos y los niños fueran agrupados para conservar calor. Enseñó a improvisar estufas con piedras calientes, distribuyó cobijas, racionó los alimentos. Pasó las noches recorriendo los hogares, asegurándose de que nadie estuviera solo. Una madrugada, un niño de 3 años no respiraba bien. Alma corrió hasta donde estaba. Lo tomó en brazos, le dio calor con su pecho, aplicó friegas, cantó. El niño, lentamente, volvió a respirar con normalidad. Y así, uno a uno, día a día, la tribu resistió. Cuando el sol finalmente rompió las nubes y la nieve cesó, la aldea entera salió a contemplar el paisaje blanco, intacto y puro. Nadie había muerto, ni un solo enfermo grave, ningún hogar colapsado. Tassé se arrodilló en la nieve. No era solo gratitud, era reverencia. El invierno vino con furia, pero no encontró miedo. Encontró fuego. Sakwa se acercó a Alma. Eres la promesa cumplida, aquella que no solo trajo calor, sino vida. Esa noche se celebró una ceremonia especial. No era un ritual cualquiera, era una consagración. En el centro del círculo, Alma fue colocada sobre una manta tejida con los colores de la tribu. Le pintaron las manos y los pies con polvo de ceniza y salvia. Cada anciano colocó un objeto a sus pies, símbolos de la tierra, del agua, del sol, del viento. Tassé levantó la voz. Hoy, Alma ya no es una visitante, no es madre del invierno solo por lo que hizo, sino por lo que se ha convertido. Desde este día será hija de este clan. Su nombre será guardado en la memoria de los que vendrán.
Los tambores comenzaron a sonar. Las mujeres danzaban, los niños reían, y en medio de esa alegría pura, Nayeli tomó la mano de Alma y la alzó al cielo. «Mi mamá ya no está sola», dijo, «porque ahora todos somos su familia». Alma lloró sin vergüenza, no por tristeza, por plenitud. Porque a veces el hogar no es donde naces, sino donde finalmente eres reconocida. Con la llegada de la primavera, la sierra pareció despertar de un sueño largo y profundo. Las flores silvestres rompieron la nieve con valentía, los arroyos cantaban de nuevo y las aves tejían melodías sobre los techos de las chozas. La aldea respiraba otra vez, no solo por el cambio de estación, sino por el renacer que había traído consigo Alma. Ella ya no vestía como forastera. Su ropa estaba tejida con hilos de historia, de cuidado, de tribu. Caminaba con paso firme, saludaba en apache, reía con los niños y hablaba con los ancianos como si siempre hubiera estado ahí. Pero dentro de ella aún existía una pregunta. Una tarde, mientras molía maíz con Nayeli, la niña le preguntó, «¿Vas a irte algún día?». Alma la miró en silencio. No era una pregunta simple. El mundo exterior seguía existiendo, sus colegas en la ciudad, su apartamento vacío, su vida anterior. Pero nada de eso le respondía como lo hacía el viento entre los árboles, las risas en la fogata, la mirada de esa niña que ahora era su hija en Alma. «No, Nayeli, este es mi hogar ahora». La niña sonrió y se aferró a su brazo. Era todo lo que necesitaba saber. Con el tiempo, Alma se convirtió en puente entre la tribu y el exterior. Ayudó a crear un pequeño centro de salud, gestionó recursos sin ceder a intereses externos y enseñó a otros a respetar sin intervenir. El permiso de exploración minera fue revocado definitivamente gracias a la presión internacional. El Cerro del Viento quedó protegido como sitio sagrado, no por ley escrita, sino por la voluntad viva de una comunidad que aprendió a alzar su voz. Cada año, en el día en que Alma encontró a Nayeli en la nieve, se celebra la Noche del Calor. Se encienden 3 fogatas, se cantan canciones antiguas y los niños nuevos escuchan la historia de una mujer que llegó con el hielo y venció al invierno con su corazón. En una de esas celebraciones, años después, Nayeli ya no era una niña. Con voz firme, tomó la palabra ante todos. «Mi madre no es de nuestra sangre, pero su espíritu nació aquí. Ella no solo me salvó a mí, nos salvó a todos. Cuando creíamos que el mundo nos había olvidado, ella nos escuchó. Cuando el frío quiso llevarnos, ella encendió fuego. Y cuando más lo necesitábamos, nos enseñó a creer otra vez». Los aplausos fueron suaves, respetuosos, cargados de emoción. Alma se mantuvo en silencio, con los ojos húmedos, sosteniendo entre sus manos la misma piedra en forma de corazón que un niño le regaló en sus primeros días. Porque no necesitaba palabras. Todo lo que había buscado en su vida, pertenencia, propósito, amor, ya estaba ahí. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y acompáñanos en más relatos que celebran el alma humana. Y no te vayas aún. Haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla para descubrir otra historia poderosa que no te puedes perder.